a todos los distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana que hoy están presentes en esta conferencia, que es la 136ª, y en castellano la 136, que es un número ya bastante alto, el número de conferencias que hemos estado ofreciéndole al país. Hoy vamos a presentar una sumamente interesante por cuenta de nuestro historiador y amigo doctor Óscar Monroy Vega, referente a la batalla de Cúcuta. El doctor Monroy es un historiador muy distinguido, pero además es un zootecnista de la Universidad de Medellín, odontólogo, doctor en la Universidad Nacional, posgrado en salud, posgrado en antropología forense de la Facultad de Ciencias Humanas, posgrado en sistemas de garantía de calidad y autoridad de servicios, maestría en administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Cursos varios, tiene formación docente, formación curricular, seminarios, simposios y conferencias. Trabajó inicialmente en el INCORA como jefe de zona, en el ICE de Pamplona, en el Departamento de Industria Animal, en la Secretaría de Salud del Quindío, en la Seguridad Social Obligatoria, en la Secretaría de Salud de Cundinamarca, en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, secretario económico y profesor asociado, profesor de clínicas de la facultad y el pabellón de San Eduardo, de HJSIT. Él, varias oportunidades, nos ha traído unas espléndidas conferencias, porque es un historiador de primera categoría. Y en eso se ha distinguido, es miembro muy distinguido de la Sociedad Santanderista. Ha publicado los isótopos de la revista en la revista de odontología, es editor de la revista. En otras revistas, Rocas, en la Cooperativa Nacional de Odontólogos, y es miembro de varias asociaciones como ANALSO, Asociación de Zootecnistas, ASOVOS, PODUN, Junta Directiva, Sociedad Bolivariana de Colombia, como miembro honorario, Sociedad Académica Santanderista de Colombia, como individuo correspondiente en Bogotá. De manera que es un personaje muy conocido y ya varias veces nos ha deleitado con sus conocimientos sobre la historia. De manera que con todo gusto invito al doctor Óscar Monroy a que inicie su conferencia. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Esta tarde vamos a tratar un tema supremamente interesante: al fragor del combate. Se trata de la batalla de Cúcuta. Es una de esas piezas en la vida del libertador definitiva, sin ser una batalla muy cruenta o muy prolongada. El coronel Simón Bolívar, en aquella época, Simón Bolívar
había luchado y había perdido. El joven coronel Simón Bolívar, que años más tarde sería reconocido como el libertador de América, había salido de Caracas hacia Curazao tras la derrota y pérdida de Puerto Cabello, y de allí viajó a Cartagena en noviembre del año de 1812, donde se unió a las tropas patriotas al mando del francés Pedro Labatut, quien le encomendó la seguridad del puerto de Barranca, cerca al Canal del Dique. Estando allí, el coronel Bolívar decidió iniciar, sin autorización de Labatut, la liberación de algunos pueblos de las riberas del Magdalena, como Tenerife, Mompox, Guamal. En aquella época, Puerto Real de Ocaña y hoy en día Gamarra, y alrededor del 11 de febrero de 1813 ocupó Ocaña para cumplir con una solicitud del coronel Manuel Castillo de acompañarlo en la defensa de la provincia de Pamplona y liberarla de la presencia realista. Bolívar partió de Ocaña con cerca de 400 hombres y algunos fusiles por el fragoso camino que atraviesa la gran cordillera. El itinerario. Llegó a la ciudad de Salazar de las Palmas, donde los realistas tenían un fuerte destacamento de más de 100 hombres en el acto de la Guada. Bolívar los derrotó sin utilizar las armas, valiéndose solamente de su ingenio militar. Les hizo creer, mediante falsos espías, que el ejército patriota que venía a combatirlos era mucho más numeroso, sembrando el pánico entre los realistas, quienes decidieron huir dejando sus armas. Bolívar, para darle credibilidad a la estrategia empleada, hizo que los persiguieran hasta que logró su dispersión y causó también la huida de los 200 hombres que se encontraban en la ciudad de Salazar de las Palmas y los que estaban en San Cayetano. La ocupación. De tal suerte que si bien algunas provincias y ciudades de la Nueva Granada estaban libres de la presencia española, otras aún eran ocupadas por tropas realistas. Eran ocupadas, por ejemplo, el caso de las poblaciones del Valle de Cúcuta, lugar estratégico en la frontera nororiental con la Capitanía General de Venezuela, que desde junio de 1812 se encontraba dominada por los ejércitos realistas al mando del coronel Ramón Correa. En ese año de 1812, Correa, con una expedición proveniente de Maracaibo, atacó el 13 de junio la villa de San Antonio de Táchira, derrotando a los patriotas y tomando 200 prisioneros, sus armas y municiones. Tras esta victoria, se apoderó fácilmente de las poblaciones del Valle de Cúcuta. Antecedente. Bolívar venía de Cartagena, de donde había partido a finales de noviembre de 1812. Derrotadas las tropas de Tenerife, llegó a Mompox, donde se proveyó de soldados y vituallas, y siguió a Chiriguaná por el río Cesar, único río que viene de la Nevada de norte a sur, logrando apoderarse de un rico botín de elementos de guerra y de navegación de los españoles. El itinerario. Regresó luego al río Magdalena y tomó por sorpresa a Tamalameque. De allí siguió aguas arriba hasta Puerto Real, que hoy es Gamarra,
y al iniciarse el enero de 1813 llegó a Ocaña. A solicitud del coronel Manuel del Castillo y con prueba autorización del gobernador de Cartagena, siguió Bolívar la accidentada vía de Salazar de las Palmas. Febrero de 1813. El día 21 de febrero, en el sitio llamado Alto de Aguada, tuvo escaramuza con las avanzadas realistas que comandaban los coroneles Capdevila y Delgado, quienes fueron derrotados y perseguidos. Del Alto de Aguada, Bolívar prosiguió camino hasta el pueblo de San Cayetano, a orillas del río Zulia. Allí tuvo otro encuentro con los españoles el 25 de febrero, con el resultado de 6 muertos realistas y 2 patriotas. 26 de febrero, al día siguiente, 26 de febrero, llegaron de Pamplona los capitanes Lino Ramírez y Félix Uzcategui, así como el teniente José Concha, comandando 125 hombres que como refuerzos enviaba el coronel Manuel del Castillo. Con este contingente, Bolívar completó 500 hombres, con los que enfrentó un número igual al mando del coronel realista don Ramón Correa en las occidentales colinas de Cúcuta. 28 de febrero de 1813. El 28 de febrero de 1813 era domingo. Cúcuta se hallaba en el jolgorio carnestoléndico. El pueblo se divertía a pesar de las cadenas que lo agobiaban. Mientras que Correa se encontraba en una misa, Bolívar preparaba a sus tropas para la movilización por las colinas occidentales en San José de Cúcuta. Correa, advertido de esto, planifica el encuentro con los patriotas con más de 800 hombres. Bolívar, guerrero, ejemplo para sus soldados. La llegada. El 28 de febrero de 1813, a las 9 de la mañana, y luego de atravesar el río Zulia en canoa, se encontraba en un cerro al occidente de Cúcuta, desde donde se podía divisar la villa. Bolívar estaba en lo alto de ese sitio. Ante el inminente peligro, Correa decidió esta vez hacerle frente y envió su ejército al alto, es decir, de abajo hacia arriba, donde se encontraba el ejército patriota, apoderándose de la margen izquierda del cerro. 9 de la mañana. Esta batalla memorable empezó a las 9 de la mañana del domingo 28 de febrero de 1813, en el sitio que la posteridad ha consagrado con el hermoso nombre de Lomas de Bolívar, y terminó a la 1 de la tarde después de 4 horas de fuego cruzado e intenso. Al comenzar la acción de guerra, una partida de 100 fusileros intenta dominar el ejército de Bolívar, pero un rápido cambio de posición deja sin efecto el movimiento. Fusilería. La batalla a tiro de fusil duró aproximadamente 4 horas, pero ante el agotamiento de las municiones, Bolívar ordenó a sus tropas atacar con la bayoneta calada, decisión que le aseguró la victoria. Las derrotadas tropas de Correa huyeron hacia la población venezolana de La Grita. Aquí apreciamos las tropas patriotas descendiendo del cerro y las tropas realistas huyendo en plena bajada.
y la carga de bayonetas fue definitiva para esta victoria. Estrategia. La lucha duró horas y el combate se tornaba muy reñido, en que la fortuna parecía inclinarse a favor de las fuerzas realistas. Sin embargo, una carga a la bayoneta ordenada por Bolívar dio la victoria a los patriotas. 2 muertos y 14 heridos de las tropas libertadoras, y 20 muertos y 40 heridos de las tropas realistas. Así describió Simón Bolívar la batalla en carta enviada al presidente del Congreso General de las Provincias Unidas, comillas: el enemigo, sobrecogido en este momento de un terror pánico, se escapó precipitadamente, dejando en nuestro poder la plaza, artillería, pertrechos, fusiles, víveres y cuantos efectos pertenecían al gobierno español y a sus cómplices. Hemos alcanzado la más completa victoria, aprovechándonos de sus fuertes posiciones y de estos floridos valles que ellos oprimían, matándolos e hiriéndoles una multitud de oficiales y soldados, inclusive el mismo comandante Correa, siendo por nuestra parte la pérdida tan desproporcionada que solo tenemos que deplorar 2 hombres muertos y 14 heridos, entre ellos el valeroso teniente de las tropas de la Unión, el ciudadano Concha, el teniente Concha. El combate fue una confrontación en la que no hubo muchos muertos, hecho por el que han querido minimizarla, pero las batallas no se miden por el número de soldados caídos en combate, ni por el armamento decomisado al enemigo. Se mide por la estrategia utilizada para derrotar y las consecuencias que de allí se desprenden. La victoria. Cada 28 de febrero se celebra en Cúcuta la máxima fiesta patria, la Batalla de Cúcuta, día en que el ejército de Simón Bolívar vence las tropas invasoras españolas al mando del coronel Ramón Correa. El triunfo de la Batalla de Cúcuta significó para Bolívar la suma de muchos que ya había obtenido y la gesta que le permitiría liberar a Colombia y a Venezuela del yugo español. Un paso de libertad. Cúcuta era una ciudad estratégica y servía de corredor entre las tropas acantonadas en Caracas para comunicarse con los militares que permanecían en Bogotá. Con la expulsión de los soldados al mando del coronel Correa, se perdió todo contacto y la resistencia criolla tomó auge. Inteligencia. A partir de la zona de Salazar-Gramalote, sus servicios de inteligencia son contactados por amigos de la heroína Mercedes Ábrego, que le suministra datos sobre las fuerzas realistas, sus posiciones, efectivos, movimientos que le fueron útiles al libertador Bolívar para el diseño de su evolutiva estrategia que lo condujo al triunfo. Mercedes Ábrego. Mercedes Ábrego fue quien informó a Bolívar de la presencia del coronel Correa en Cúcuta y de todos los daños que estaban haciendo los invasores. Cúcuta. Bolívar, al frente de su ejército, entró triunfal a la villa de Cúcuta, donde fue recibido con honores. Entre los hechos más significativos de este recibimiento está el obsequio de una casaca de paño azul, bordada en oro y lentejuelas, elaborada por una costurera del Valle de Cúcuta, conocida como Mercedes Ábrego Reyes, quien se convertiría
gracias al apoyo que dio a los ejércitos patriotas en una de las mujeres que pasaría a la historia como símbolo del patriotismo en las guerras de independencia. Significado. Esta batalla, más que importancia militar, tuvo una significación política de gran trascendencia en la campaña libertadora, pues el triunfo permitió despejar la ruta que llevaría a Bolívar a emprender la campaña de liberación de Venezuela con el apoyo económico, político y militar del gobierno general de la Unión, quien le otorgó el grado de brigadier de los ejércitos de la Unión y el título de ciudadano de la Nueva Granada en reconocimiento a esta victoria militar. Saludo al general Bolívar. Libertador. En solo 90 días, entre los meses de mayo y agosto, Bolívar liberó a Venezuela en una rápida y fulgurante sucesión de batallas en lo que se conocería como la campaña admirable. Por los éxitos de esta campaña, Simón Bolívar fue aclamado por primera vez como libertador, título oficial que le concedió la ciudad de Caracas en octubre de ese año y con el que sería universalmente reconocido. Sargento mayor. Cuando el 14 de mayo de 1813 Bolívar partió hacia Venezuela en la campaña admirable, dejó al mando al joven militar, 21 años de edad, sargento mayor del 5º Batallón de Línea, Francisco de Paula Santander, oriundo de esta región, pues había nacido en Villa del Rosario. Santander mantuvo el control del Valle de Cúcuta y sus alrededores, con tan solo 260 soldados reclutados entre los habitantes de las poblaciones del Valle de Cúcuta, la mayoría infantes, y 30 soldados de caballería. Con ellos triunfó en San Faustino y Capacho, contra las guerrillas realistas de Aniceto Matute e Ildefonso Casas. Llano de Carrillo. Sin embargo, 8 meses después, la victoria patriota sobre el Valle de Cúcuta se vio truncada por la derrota en el Llano de Carrillo el 18 de octubre de 1813. María de las Mercedes Ábrego de Reyes. Mercedes Ábrego tenía gran habilidad para los trabajos manuales, razón por la cual era muy solicitada para la enseñanza de estas artes y especialmente para la realización de ornamentos religiosos destinados a las iglesias de Cúcuta, Villa del Rosario, San Antonio y pueblos vecinos. Mercedes Ábrego nació en Cúcuta el 1 de noviembre de 1771 y murió en Cúcuta el 13 de octubre de 1813 por el ejército realista ajusticiada. Colaboradora. Desde la iniciación de la Guerra de Independencia, Mercedes Ábrego manifestó su entusiasmo y apoyo a los patriotas. Tuvo un fervoroso aprecio por el libertador Simón Bolívar, a quien conoció en las campañas militares de Cúcuta, antecesoras de la campaña admirable de 1813 y 1814. Informadora. Su simpatía por la causa patriótica la llevó a colaborar con los ejércitos republicanos que lucharon en el Valle de Cúcuta y lugares vecinos contra las tropas españolas de Ramón Correa y Bartolomé Lizón. La casaca. Cuando Bolívar se encontraba organizando los ejércitos para la llamada campaña admirable de 1813,
Mercedes Ábrego le obsequió una casaca bordada en oro y lentejuelas, hecha por ella misma, en señal de la simpatía y admiración que sentía por el Libertador. Ya acusada de conspiradora y ayudante de las guerrillas patriotas, ella fue aprendida en una casa de campo y llevada a la cárcel para ser ajusticiada. Recibió los correspondientes oficios religiosos en la capilla y dos de sus hijos presenciaron su muerte el 13 de octubre de 1813. Esta es la casaca que ella con sus manos y ese amor patrio bordó para el libertador Simón Bolívar. El 13 de octubre ejecutan a la heroína Mercedes Ábrego Reyes. Tenía 42 años de edad, mujer joven con sus hijos, dos de los cuales presenciaron su sacrificio. Cúcuta, Mercedes Ábrego se le rinde tributo de admiración, aprecio y agradecimiento. Este es el Parque Mercedes Ábrego, donde su estatua preside a dicho parque. Hay otros honores. Hay un pueblo en el norte de Santander, que es el municipio de Ábrego. Tomó el nombre de la heroína. Y hay un batallón, el número 5, que también ha recibido su nombre. Por la parte española, don Ramón Correa y Guevara Vasconcelos nació el 19 de marzo de 1767 y murió el 29 de abril de 1822. Fue un militar al servicio español. Nació en Ceuta. Sus padres fueron Melchor y María Concepción. Combatió en las guerras de independencia de Colombia y Venezuela. Recibió la distinción de Caballero de Santiago y el nombramiento de capitán de Regimiento de Infantería de Aragón. Fue capitán en el Batallón Veterano de Venezuela y luego se trasladó a Barcelona y luego a Maracaibo. En esta última y en Barinas ocupó el cargo de gobernador. En 1809 casó con Úrsula Millares, hija del capitán general de Venezuela, Fernando Millares, fallecido en Cuba en 1855. Tuvo 5 hijos: María Concepción, Fernando, Gertrudis, Ramón e Inés. Coronel Ramón Correa combatió la revolución venezolana desde su principio contra Francisco de Miranda y siendo coronel fue derrotado por Simón Bolívar el 28 de febrero de 1813 en la batalla de Cúcuta. Ramón Correa abandonó Caracas y a finales de 1821 partió para siempre de Venezuela hacia Puerto Rico. En este grabado de Juan Camilo Muriel Albadán está la batalla de Cúcuta y cómo coronel Ramón Correa debió huir ante el embate de las bayonetas del ejército republicano. Columna. Esta columna es una conmemoración. Cuenta la leyenda que sobre la roca que sirvió de base para levantar la columna que conmemora la batalla de Cúcuta, el libertador Simón Bolívar observaba el combate y animaba a sus tropas. La contienda que tuvo lugar el 28 de febrero de 1813 marcó el inicio de la llamada campaña admirable, que culminaría unos meses después con la victoria de Bolívar en Caracas. Esta columna es un monumento. Fue elaborada por el maestro Pedro Tobías Vega,
Mi bisabuelo, en concreto y en forma de espiral, empañetada en mezcla de cal y arena, de 6 metros de altura y terminada en la parte superior en una esfera. Cada 28 de febrero los colegios, ejército, policía y los cucuteños en general marchan en desfile hasta el monumento. Este monumento fue hace 138 años, el 28 de febrero de 1883. Ese año de 1883 es tan histórico porque se celebró el centenario del natalicio del libertador Simón Bolívar y Rafael le compuso unos versos. Me refiero a Rafael Núñez y más tarde sería el himno de la República de Colombia. En 1883 se celebraban 70 años después de haberse librado la batalla de Cúcuta el 28 de febrero de 1813, y los concejales de la época, Carlos Jácome y Roberto Berti, fueron los gestores del acuerdo que ordenó erigir una hermosa columna en piedra donde se desarrolló la batalla. Dicha columna fue elaborada por el maestro Pedro Tobías Vega, mi bisabuelo, quien también había tenido en el ramo de la construcción justamente del templo de San José después del terremoto y la construcción del cementerio principal de Cúcuta y también la construcción de la plaza de mercado de Cúcuta en el marco del Parque de Santander. Fue construida en concreto en forma de espiral, empañetada en mezcla de cal y arena, pintada de blanco, de 6 metros de altura y terminada en la parte superior por una esfera. La columna de Bolívar se le han rendido muchos homenajes y esta columna recuerda a la batalla de Cúcuta. Este es el monumento que realizó don Pedro Tobías Vega, mi bisabuelo, año de 1883. Al fondo se divisa el Valle de Cúcuta. Este es el monumento hoy en día de esa columna. Y luego de la batalla fue promovido el coronel Bolívar al grado de brigadier general, general Simón Bolívar, y más luego Caracas le concedió el título de El Libertador, donde su fama, su historia y su obra va a ser reconocida universalmente. Libertador Simón Bolívar y Palacios. Esta es la columna de Bolívar de noche. Hoy, una ciudad de 30 grados a la sombra. A veces sube a 34. Y cuando refresca mucho, la gente se pone suéter porque está muy frío el clima. Esta foto fue tomada por Óscar Botero, viceministerio de Turismo. Al fondo se ve la ciudad con muchas edificaciones. Desde aquí Bolívar dirigió la batalla. Le estamos viendo de espaldas, muy cerca de la columna de Bolívar. Bibliografía. Esta bibliografía es muy importante y espero pues que sea de utilidad. Doctor Miguel, muchísimas gracias. Doctor Monroy, usted ha hecho una conferencia extraordinariamente interesante en el día de hoy, porque le da vida al esfuerzo enorme que hicieron las personas de nuestra frontera con Venezuela en la defensa de la libertad. Son muy notables todas las cosas que nos cuenta
en su extraordinaria exposición. Y nos da mucho gusto saber que su antepasado fue el autor del monumento que hoy significa una base muy cierta de la historia y el reconocimiento a la obra de nuestro libertador. De manera que lo felicito nuevamente, no solamente por su extraordinaria conferencia, sino también por el desempeño de su familia, que es también gloria de Colombia. De manera que con mucho gusto guardaremos esto con toda consideración y lo tendremos listo para la gente que quiera verlo dentro de ese archivo maravilloso que tenemos de todas estas conferencias. Muchas gracias, mi doctor Oscar Monroy. Ahora quiero invitar a nuestros amigos presentes a ver quién quiere regalar alguna cosa. Doctor Santamaría. A ver, el almirante Jaramillo. Adelante. Muchas gracias, doctor Monroy, por la conferencia que nos ha dado. Verdaderamente, muy poco conocimiento tenía yo sobre la batalla de Cúcuta. Quisiera hacer una anotación sobre Gamarra, sobre el puerto de Gamarra, donde se dice llegó Bolívar y subió a Ocaña. Gamarra verdaderamente no fue el lugar donde Bolívar subió a Ocaña, subió desde lo que se denominaba en esa época Puerto Real, que queda a unos 15 kilómetros del actual Gamarra. Era un puerto muy importante porque verdaderamente el comercio que se hacía desde Cartagena hacia Bogotá, no se hacía por el Magdalena solamente hasta Puerto Real, y de Puerto Real subían a Ocaña, y de Ocaña, con climas mucho mejores, pues se dirigían hasta Santa Fe. Después de esa batalla de Cúcuta, se le cambió el nombre a Puerto Real, se le denominó Puerto Nacional. Y con ese nombre de Puerto Nacional vivió muchos años. El río Magdalena, en sus desplazamientos, cambió de cauce y verdaderamente ese puerto quedó en nada. En Gamarra era simplemente un sitio donde un señor vendía leña para las calderas de los buques que ya circulaban a vapor por el río Magdalena. Ese señor era de apellido Gamarra, y entonces ahí prácticamente se desarrolló el puerto que hoy día conocemos como Gamarra. Esta es una anotación pues al margen, pero muchas gracias, doctor Monroy, por su excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente. ¿Qué más quiere decir algo? Me gustaría Ahora decir no, una Corona. palabra. Muchas gracias. Adelante. Hemos oído varias veces al doctor Oscar Monroy, y cada vez lo aprecio más por su exactitud, por su minuciosidad en la exposición de los hechos, la composición de los mismos. Aquello que fue la batalla más gloriosa que tuvo Bolívar, que fue la batalla admirable y que es como parte esencial de ella, esta batalla de Cúcuta. La manera como está descrito, con esa minuciosidad, y cómo se forjó frente a un militar de grandes valores español, el general Bolívar, con su forma precisa de meterse en la investigación, de fingir. Nota que tantas veces hay que fingir en la guerra, y Bolívar era un experto
en ese tipo de fingimientos que en su mayor parte le dieron un buen resultado. Es pues muy agradable hacer un recuerdo en esta tarde de aquellos momentos culminantes en los que Bolívar, antes de ponerse esa bellísima casaca azul de Mercedes Ábrego, Bolívar era pues un jovencito que andaba allí en la batalla corriendo, brincando entre los pueblos del río Magdalena y, y de todas maneras forjándose, porque no tenía hasta antes una experiencia militar. Bolívar se hizo en la guerra, se fue creando como un estratega militar y la mayoría de los próceres eran iguales, no habían tenido una formación académica o de guerra. Entonces quiero resaltar mucho esa conferencia del doctor Monroy por primero la forma tan concreta como la fue dibujando y la fue perfilando a través de los hechos y los días. Hay que trasladarse mentalmente y pensar ojo aquello y de qué manera el heroísmo se iba forjando en los campos de batalla. Felicitaciones, doctor Monroy, me alegró mucho y creo que la sociedad bolivariana se encuentra altamente satisfecha por tan excelente conferencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más quiere decir algo? No, Miguel, A ver, Carlos Rodado. sencillamente para felicitar a don Oscar Monroy por la extraordinaria conferencia que nos ha pronunciado en el día de hoy. A mí realmente este tema de la batalla de Cúcuta me llega mucho al alma, ¿no? Y además él nos ha ilustrado, ¿no?, sobre muchos detalles que no conocíamos. La famosa columna que está construida en el sitio, pues, desde donde Bolívar, donde se libró y desde donde Bolívar fundamentalmente, pues, presidió o dirigió la batalla. Y qué bueno que haya sido un bisabuelo de él, la persona que haya construido ese monumento que recuerda esa gran epopeya de Bolívar. Esa batalla fue definitivamente muy importante. Tuvo repercusiones que uno podría llamar de trascendentales, no bajarlas de trascendentales, porque bueno, la batalla de Cúcuta fue la puerta de entrada a la batalla admirable del Libertador. En tan pocos días libró 9 batallas, ¿no?, victoriosas y llega, pues, como lo decía Oscar, triunfante a Caracas, donde la ciudad le otorga el título de Libertador, que no se lo quitarían jamás. De tal manera que esta batalla es importante por todo. Además, porque allí en Cúcuta fue donde empezó esa gran disparidad, esa gran rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo. Precisamente, pues, yo escribí un libro, le mandé al doctor Miguel unos 5 ejemplares, ¿no? El libro titulado Las consecuencias de la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo. Y como tengo algunos ejemplares aquí, si hay algunos miembros de la sociedad bolivariana que no tengan, pues yo se los puedo hacer llegar al doctor Miguel Santamaría para que pues Mónica Gómez o alguna persona pues se encargue de hacérselo llegar a las personas que no lo tengan. Porque, Carlos, yo encargo uno. bueno, perfecto, Armando. Y yo me imagino, no sé si Oscar lo tiene. Sí, señor. Yo te iba a preguntar cuánto cuesta. No, que para ti, de los que yo tengo, no cuesta absolutamente nada, en absoluto, ¿no? Ahora, si necesitas 2 o 3 ejemplares, porque la verdad, este libro pone énfasis sobre todo a la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo, después de que Bolívar prestó esos servicios tan extraordinarios. Es que
es que Manuel del Castillo, pues, lo habían nombrado capitán, digamos, de tropas libertadoras sin tener ninguna experiencia militar, simplemente porque tenía el título de abogado de la Universidad del Rosario. Y bueno, luego le encomendaron misiones dificilísimas. ¿Qué tal cuidar la frontera desde Pamplona? Porque él estaba de comandante de Pamplona, incluso hasta gobernador, ¿no? Pamplona era la provincia, en ese momento importante. Cúcuta no era la ciudad importante que es hoy en Colombia. Entonces, pues ahí empieza la rivalidad, porque Bolívar, después de haber triunfado en Cúcuta, ¿qué más podía pensar él que ir a libertar a su patria, ¿no? Después de haber dado tantas batallas en territorio colombiano, ¿sí? Desde Cartagena por todo el río Magdalena, en fin, ¿no? Y llega, pues, y Manuel del Castillo, pues, poniendo todas las objeciones, y ahí lamentablemente empezó esa rivalidad entre estas dos personas que tuvo unas consecuencias horribles, terribles, porque por esa rivalidad y por el egoísmo, ¿no?, de Manuel del Castillo de no entregarle armas a Bolívar, no solamente de no entregarle armas a Bolívar, sino de desmantelar la frontera, la ribera del río Magdalena, fue por lo que le quedó fácil al ejército de Pablo Morillo y de Francisco de Montalvo atravesar hacia lo que es hoy el departamento del Atlántico, atacar a Cartagena por tierra, mientras Morillo y el almirante, he olvidado el nombre en este momento, es algo así como en Siles, ¿no? A ver, la memoria de los historiadores. Bueno, el experto realmente en marinería, ¿no?, que no era Pablo Morillo. Pablo Morillo, como ustedes saben, había sido realmente un guerrillero en la guerra de independencia de España, pero un guerrillero que se distinguió, ¿no? Y fue avanzando hasta subir a llegar a lo que finalmente llegó. Y por eso le encomendaron la empresa, pues, de la Reconquista. Pero no, esta no es la oportunidad para hablar sobre eso. Simplemente, pues, que los que necesiten el libro, pues con mucho gusto yo, ¿no? Allá está también el coronel Almario levantando la mano. Bueno, para mí me honra, ¿no?, tener esa clase de... Me encantaría tener el libro, doctor Rodado. Muchas gracias. Bueno, yo le mando al doctor Miguel unos 5 o 6 ejemplares, por lo que veo, ¿no? Pero verdad, ¿no? Esta batalla de Cúcuta, a la que hoy ahí se ha referido, ¿no?, Oscar Monroy, pues es una batalla que a veces no tiene tanta divulgación en Colombia. Resulta que es una batalla definitiva. Si Bolívar no logra ganarle al general Ramón Correa, no hubiera nunca librado, ¿no?, la famosa campaña admirable que le dio fama en el mundo entero, porque no solamente fue en Colombia, la admiraban en Europa, que en tan corto tiempo y con un ejército limitado hubiera podido hacer lo que hizo, que fue realmente una proeza, o una sucesión de proezas desde el punto de vista militar. De manera que, ¿no?, muy complacido, ¿no?, Oscar, de escucharte. Muchas gracias. De conocer y de saber tantos detalles como todos los que nos has contado en el día de hoy. Esto, por ejemplo, de la casaca, ¿no?, tejida por, ¿no?, Mercedes de Ábrego, ¿no?, y cómo nos ilustrabas, pues, con esos documentos, con esos monumentos que han hecho. La verdad, la ciudad de Cúcuta es una ciudad linda, bien arborizada, y todas estas plazas son plazas históricas que tienen que ver mucho con la historia de nuestra nación y de nuestra nacionalidad. De manera que felicitaciones nuevamente, Oscar. Muchas gracias. Espero el libro. Bueno, entonces yo se los hago llegar, ¿no? Porque no tengo, se los voy a hacer llegar a Miguel, o Miguel, yo sé que él me envía a través de Mónica Gómez, ¿no? O de Miguelito, a algún que diga que simplemente viene de parte de él, y ya mañana en la mañana están en la portería de mi residencia aquí, los libros. Muy bien. Claro, magnífico. Tenemos... Doctor, pido la palabra. Adelante. Gracias. Gracias, doctor Miguel. Bueno, se ha dicho lo más importante relacionado con la batalla de Cúcuta
y que tiene que ver con la conferencia del doctor Monroy. Realmente fue muy oportuna su conferencia. Estas cosas no es que se olviden, es que la historia a veces las deja de lado, pero es muy importante recordarlas y mantenerlas en la memoria de quienes gustamos de la historia. De manera que nos ha hecho un grandísimo favor, ha contribuido con todos nosotros, refrescando la memoria y llevándonos a una de tantas glorias de Bolívar. De manera que mis felicitaciones muy sinceras y ojalá pronto volvamos a tenerlo con nosotros en este tipo de actividades. Muchas gracias. A estas alturas no tenemos esa memoria de Mario Andrés, ¿no? Yo pensé que Mario Andrés iba a recordar el nombre de este señor, pero bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Bueno, no, yo no lo recordé. Buenas tardes. Pues me permito felicitar a Óscar Monroy por su conferencia, muy completa. Pues yo aprendí algunas cosas que no conocía y realmente lo importante es lo que dijo el doctor Rodado y que también Óscar Monroy dijo que esta batalla pues le abrió la puerta de la gloria a Bolívar y le permitió recibir ese título de libertador. Por eso esta batalla podríamos decir que es la piedra angular de la gloria del libertador, ¿sí? Y el libro del doctor Rodado, pues a mí me interesa, si es posible, pues estar en la lista de receptores de esos ejemplares. Creo que va a estar como muy competido ese libro, ¿no? No, pues muy honroso, ya cuento 4 honorables miembros, de manera que mandaré por lo menos unos 6, para que no falte. 5. El otro libro, había otro libro que usted nos había ofrecido también, ¿cierto? ¿O es este? En la sesión pasada. ¿No fue el de la historia del español? No. Correcto, sí, el de la historia de la lengua castellana, sí. Bueno, también se los envío. Ah, bueno, muy bien. También se los envío porque sé que están en buenas manos y de gente que los lee y de gente que los sabe degustar, de manera que, ¿no? Sí. Tendremos doble regocijo al leerlos. Ricardo, también me apunto allí, que no se olvide. No, Armando, claro, ¿no? Por eso decía que había 4 y ahora ya hay 5 por lo menos, ¿no? No, yo querría hacerle la pregunta no solamente a Óscar, sino de pronto a todos, ¿no? Esta campaña de Venezuela se llama campaña admirable. Yo siempre he creído que la campaña que Bolívar realiza desde Calamar, ¿no? hasta el sur del río Magdalena y luego sube pues a Ocaña, en donde, ¿no? fue consolidando triunfo tras triunfo, ¿no? Y algunas batallas como las de Tenerife. Tenerife era la plaza más fortificada que los españoles tenían en el río Magdalena. Pero y que Bolívar se hubiera tomado ese puerto y hubiera puesto en fuga a los españoles. Yo digo, esa campaña es tan admirable como la que hubo en Venezuela, ¿no? Es un poco mi percepción, pero lógicamente pues que Venezuela... ¿Ah? Fue la misma campaña. Sí, fue la misma campaña realmente, ¿no? La una no es sino la prolongación de la que comenzó aquí en Colombia. Y yo digo, pues no es menos meritoria la que realizó aquí en el Valle del Magdalena, porque él arrancó pues con 150 o 200 soldados, ¿no? Desde Calamar, cuando tiene la discrepancia con Labatut. Y ahí el Mompox reforzó las fuerzas y en fin, ahí fue subiendo hasta incluso los 125 soldados, que fue la única contribución del señor Manuel del Castillo, enviados desde Pamplona, ¿no? No sé si estaba en San Cayetano o en otro pueblito por ahí del norte de Santander, antes de llegar a Cúcuta. Y esa fue la contribución, digo yo, de Manuel del Castillo, porque Manuel del Castillo no estuvo en la batalla. Él llega ya cuando la batalla está consumada y Bolívar había prácticamente liberado los valles de Cúcuta. De manera que, ¿no?
no participó activamente en la batalla, ¿no? Envió un contingente pues, de 125 soldados, fue su aporte, ¿no? Le perdonó a Bolívar el haber tenido ese triunfo allá. El verdadero experto en la batalla del Bajo Magdalena es el almirante Luis Carlos Jaramillo, que escribió con su compañero, el otro almirante, el almirante Ospina, una historia maravillosa y unas reflexiones fantásticas sobre lo que fue la campaña del Bajo Magdalena. Yo recomiendo esa conferencia porque fue realmente muy interesante. Yo no sé si el almirante Jaramillo tenga copia o le sacamos algunas copias porque en realidad es un documento sumamente importante. Nosotros entregamos el trabajo ya en la asociación, de manera que ahí debe estar, pero de todas maneras. Sí, que Mónica nos lo envíe. Hay que buscarlo porque ese trabajo se entregó, doctor. Sí. Pero lógico que podríamos tratar de reconstruirlo si no aparece. No. Yo creo que debe estar. Lo que pasa es que como hemos tenido dos trasteos por el problema de la reconstrucción de la sede, pues hay que buscarlo, pero eso tiene que estar aquí. Yo lo voy a buscar y lo reproduzco con muchísimo gusto. Tengo una pregunta tal vez para el almirante Jaramillo, porque la pregunta tiene que ver con la flota naval que tenían los españoles, los realistas en Tenerife. Tenerife fue una plaza, como lo dijo el doctor Rodado, muy bien fortificada, muy bien custodiada. ¿Cómo se compara Tenerife en cuanto a la disposición de flota naval en 1813 y luego en 1820, en junio de 1820, cuando Hermógenes Maza logra vencer a los realistas allá en Tenerife? ¿Cómo se comparan las flotas navales de esas dos épocas, 1813, 1820? En 1813, verdaderamente cuando Bolívar llega a Tenerife, Tenerife lo evacúan sin combatir. Okay. El combate, la toma de Tenerife fue... los españoles no combatieron. Y Tenerife, la principal, la fortaleza no era tanto las embarcaciones que tuviera a su alrededor, sino Tenerife queda situado como en un barranco alto. Ese barranco debe tener, recordando, debe tener unos 50, 70 metros de altura, y sobre ese barranco tenían muy buenas piezas de artillería, de manera que desde un punto alto, pues prácticamente tenían perfectamente el control del paso. Y ahora cuando hubo mucho más acciones navales de combate posteriormente cuando Maza, que llegó pues también y prácticamente viene en el cerco de Padilla por la parte del río y de Maza que venía desde el sur y Padilla desde el norte. Entonces ahí sí hubo mucho más acción naval pues, o fluvial, digamos. Porque prácticamente ahí no intervino mucho la artillería. De manera que desde el punto de vista fluvial fue tal vez mucho más difícil la campaña final, cuando Padilla llega desde el norte y Maza llega desde el sur. Y de todas esas poblaciones ribereñas del Magdalena, desde Mompox, Tenerife, ¿qué importancia comercial tuvo relativa a Mompox, por ejemplo? Tenerife tenía dos condiciones. Una que era una religiosa, porque ese era un sitio de perdón. Es algo no recuerdo exactamente cuál es el título religioso que tiene, pero
La gente que había tenido determinados pecados graves, la iglesia los mandaba y allá había un sitio como de penitencia. Y ese sitio de penitencia era muy importante desde el punto de vista eclesiástico. De ahí que la iglesia y las campanas que tenía Monpós, que como dice el vallenato, algún cura se la robó, pero tenían unas campanas inmensamente grandes. Y la población, precisamente por estar en un alto, era desde el punto de vista de arquitectura, nunca era igual a Monpós, Marina, pero sí era importante. O sea, había comerciantes prósperos en Tenerife Sí, y claro, haga claro. esa cosa y nos vamos. seguramente fundada por Eso es algún canario, una ¿no? parte importante de esa cosa. Por No el, sé, le no sé. dieron el nombre de Tenerife tal vez por recordar a la población canaria, ¿no? Seguramente sí, tiene usted toda la razón. Ese nombre fue importado, sí. Sí. Bueno, no, Muy interesante. Sobre todo refrescan historia alternativa que es magnífico. Y aquí hay un punto también interesante. Cuando Bolívar llegó a Cartagena, Bolívar llegó sin grado militar, se lo habían quitado. Y Cartagena le da nuevamente el nombre, el grado de coronel en vivo. Y el doctor Monroy nos dice perdón, Cartagena le dio el grado de coronel en vivo. Y desde Tunja le dieron el grado de brigadier ya en la campaña Admirable. De manera que los grados militares iniciales de Bolívar, pues prácticamente se los dio Colombia. Sí, interesantísimo. Y además que hacer un comentario. Bueno, controversia ha causado una controversia sumamente interesante, querido Monroy. Sitio de perdón era que se llamaba Tenerife, desde el punto de vista eclesiástico, Religioso. religioso, sitio de perdón. Y verdaderamente ahí mantienen todavía los lugares con cadenas y cosas, porque ese sitio de perdón era de perdón, era amarraditos y con sus penitencias fuertes. Así con cadenas, Con cadenas, sí. pues notable. Muchas gracias, almirante. Estamos pendientes de su conferencia otra vez, porque fue verdaderamente iluminante. Fíjese que vuelve al ruedo cada rato. Bueno, Esta investigación que ustedes hicieron fue sumamente interesante. Además, personalmente, se fueron por todo el río investigando. Eso es una cosa maravillosa. Es que la parte interesante de esto es que la bibliografía que existe verdaderamente es muy repetitiva. Se pone uno a mirar, a leer toda la bibliografía que existe sobre el tema y es prácticamente la misma. Y con una cantidad de errores, porque es que atravesar el río Magdalena en esa época, hoy día es difícil. Y en esa época, que era pues con los champáns, que era prácticamente a punta de remo. Sí. Era muy complicado. De remo, sí. No era remo, era clavando una estaca sobre el fondo. Sobre el lecho del río. Sobre el lecho del río y eran 12 personas por banda y banda que iban caminando. Los 12 bogas. 12 bogas. Entonces, atravesar el río prácticamente con las corrientes que existían en esa época, de acuerdo a las investigaciones que hicimos, calculábamos que vadear el río de un lado al otro, eso tomaba alrededor de 2 horas
a 2 horas y media. Y 2 horas y media con la corriente del río, que era unos 4 kilómetros, pues prácticamente se perdían alrededor de 4 o 5 kilómetros al salir de un lado al otro. Y si eso le ponen que Bolívar se llevó los caballos que tenían ahí en Barranca la Vieja, que eran unos 20, 25 caballos. Yo creo que era muy difícil que esos caballos los hubieran podido pasar de un lado al otro. Y precisamente por eso es que Bolívar llega a Salamina, que queda mucho más al norte. Y en Salamina, en ese instante no se llamaba Salamina, Salamina es el nombre actual. Cuando llegan a Salamina es donde verdaderamente Bolívar puede coger algo de caballos y para remontarlos, ya río arriba. Pero verdaderamente yo creo que hasta que en esa parte la caballería fue muy, muy, muy poca. Es decir, fue más todo gente de infantería que llevaron, porque llevar caballos río arriba no era tan fácil. Entonces, es en Mompox, donde ya cuando pues, llegan a Mompox, y en Mompox sí ya pueden recibir caballos y ya pueden, atravesando ahí el brazo de la loma, pueden atravesar con más facilidad y llegar pues hasta Puerto Real y de Puerto Real hacia arriba. Muy interesante, muy interesante. Tengo una pregunta. Dado que se va a conmemorar el bicentenario de la batalla de Maracaibo, ahora dentro de pocos días, ¿cierto? Sí, 24 de julio. El 24 de julio, sí. ¿Está prevista una conferencia sobre la batalla de Maracaibo para la sociedad bolivariana? Supongo que no tenemos. No tenemos. Sobre la batalla de Maracaibo en sí, no, pero yo recientemente di una conferencia sobre Padilla. Sin entrar a determinar pues mucho lo que fueron el desarrollo de las batallas en sí, que fueron 2 batallas grandes que desarrolló Bolívar, que fue pues la célebre de la Noche de San Juan, que a raíz de esa es que tienen la independencia de Cartagena, y después la batalla de Maracaibo, con la cual se consolida la independencia de toda Colombia. Pero digamos, sobre estas batallas, si quieren, pues con mucho gusto yo podría desarrollar la batalla. Pero lo que se me hizo más interesante desde el punto de vista nuestro, pues era ver las consecuencias de esa batalla, ¿no? No tanto la batalla en sí, que la batalla, pues verdaderamente son varios días de batalla. Sí, claro, eso ocurrió en varios días, sí. Entonces, y viene el asunto, pues, de recordar, pues, que cuando ya llegó la batalla definitiva, Padilla había recibido, estaba herido, ¿no? Había recibido esquirlas de bala en la cabeza. Esquirlas y dolencias que tuvo a consecuencia de eso, por la cual no pudo proseguir con su carrera naval, porque Bolívar quiso llevárselo también para el sur. Claro. Y así como aquí Pasto y Santa Marta costaron mucho trabajo para volverlas del lado patriota, también en Venezuela, Coro y esa zona de Maracaibo fue dominada mucho por los españoles, fue muy difícil de liberar, ¿no? Claro. Maracaibo fue siempre un fortín español muy fuerte, sí. Ahora, la última plaza que se libera es Puerto Cabello, ¿no? Sí,
Puerto Cabello fue y Puerto Cabello se libera como 2 meses más tarde después de Maracaibo, ¿no? Pues de Pero Maracaibo, sí. verdaderamente Puerto Cabello ya en sí ya no tenía valor estratégico, Ok. porque pues prácticamente España ya no tenía armada con qué volver a tratar de hacer una invasión. Ujú, correcto. Que fue lo mismo que pasó en el Callao también, que también es ya el último puerto que es liberado del dominio español, ¿no? Claro. Bueno, Y rodado, aquí a los españoles les quedaba solamente La Habana, ¿no? Que La Habana sí lo mantuvieron. Así hasta finales del 1890 siglo XIX, sí. Así fue. 1892. y 8. Ujú. a ver, Carlos Rodado, adelante. No, 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 únicamente diciendo que La Habana fue hasta 1898. 98, sí. Sí. Y sobre Maracaibo, ¿qué conferencias se sabe que se van a dictar a nivel nacional? Posiblemente el Museo Naval del Caribe en Cartagena esté organizando algo sobre la batalla de Maracaibo. La Armada tiene un desarrollo muy, muy minucioso sobre la batalla de Maracaibo, porque verdaderamente se le quiere dar toda la trascendencia que tiene esa batalla, Ujú. porque verdaderamente los colombianos ignoran y verdaderamente ignoran lo que significó Maracaibo para nuestra independencia. Eh, La independencia nuestra se consolidó con Maracaibo. Maracaibo verdaderamente fue la batalla definitiva en la liberación para poder tener nosotros nuestra independencia. Porque ya sin tener el poder naval, los españoles para poder continuar eh, sus intenciones de poder conservar las colonias, eh, ya sin tener la marina, sin tener una marina con qué poder hacerlo, pues ya verdaderamente desapareció. Muy interesante, muy interesante. Pero la Armada está haciendo un esfuerzo muy grande y espero que tenga mucho éxito en eso, porque primero para reconocer la importancia de la batalla y segundo para resarcir el nombre de Padilla, ¿no? Porque Padilla verdaderamente fue un héroe con muy mala fortuna, terminó muy injustamente castigado y verdaderamente pues es un fue nuestro gran héroe. Yo creo que en Riohacha va a haber un homenaje muy importante Yo para la creo, yo fecha creo que la de... celebración principal va a estar pues entre Riohacha y Cartagena, ¿no? Sí. Porque Cartagena también coincide con la llegada de la Operación Vela, que son los buques escuela, los buques, los veleros, que van a estar en Cartagena, pero no sé en detalle cómo van a manejar Cartagena y Riohacha, pero estoy seguro que en Riohacha se tiene que hacer algo muy importante. Ahora, lo que pasa es que Riohacha como puerto es malísimo, ¿no? De manera Sí. que eh, los buques tienen que fondear muy lejos y son muy malos fondeaderos, un mal fondeadero. De manera que, pues eso tendría determinado, tiene su problemática hacer algo grande desde el punto de vista naval en Riohacha. Pero Riohacha, pues, es la cuna de Padilla y entonces y allá están sus restos. Hay que hacer algo importante ya. ¿Y qué se sabe del lado de Venezuela? ¿Ellos van a conmemorar la batalla? ¿Le van a rendir homenaje a Padilla? ¿Cómo están las cosas por allá en Venezuela? Los venezolanos nunca le han dado ninguna importancia a Padilla. Por ser guajiro. La importancia, los venezolanos le dan su importancia a Abrión. Ah, Brión, sí. Pero Brión era curazaleño, Era no era curazao. venezolano, era de No, Curazao. era curazaleño, sí. Bueno, Sí, pero siempre combatió
con las Sí, con cuentas. Venezuela, claro. Pero yo verdaderamente no sé que en este instante si si Venezuela vaya a tener alguna participación activa, porque también hace varios años que, pues con los asuntos políticos, las armadas que tenían muy bueno, nosotros teníamos mucho intercambio con la Armada venezolana, pero eso se suspendió hace muchos años, ¿no? Sí. Imagino que en este instante están recobrándolo. A raíz del famoso acuerdo de Caraballeda. Ya lo llaman del otro lado hipótesis de Caraballeda, cuando ya los dos presidentes, tanto el presidente Julio César Turbay como Luis Herrera Camping, habían acordado ya, ¿no?, los límites marinos y submarinos. Las dos comisiones, ¿no?, la colombiana y la venezolana, habían acordado ya unos límites, que ha sido la propuesta más favorable para Colombia, a pesar de que era muy favorable para Venezuela. Se quedaban con el 91% del Golfo. Y bueno, esas relaciones allí se rompieron. Usted debe conocer mucho que los militares venezolanos nacionalistas alebrestaron, ¿no?, al pueblo, y no solamente eso, amenazaron con tumbar al presidente Luis Herrera Campins. En ese momento, pues el presidente Caldera, que era su copartidario, pues eran del mismo partido, lo llamó y le dijo: mira, tú tienes que salir ya a reunirte con la cúpula militar, decirle que no vas a firmar el acuerdo, y sal por la televisión, porque si no te caes, te tumban, ¿no? Y entonces eso creó unas relaciones muy tensas. Yo estoy escribiendo algo que tiene que ver con eso, pero en otro contexto, que es que a raíz de eso, la hostilidad de Venezuela con nosotros llegó hasta el punto de que no querían vendernos petróleo a Colombia. Nosotros estábamos importando 55.000 barriles entre crudo y refinados en ese momento, 1981, el crudo a 39, casi a $40, que era un precio como si estuviera ya a $115. Y bueno, no nos quería vender Venezuela. Con México teníamos otras dificultades ahí, unas incluso de carácter técnico, ¿no? En fin, fue un momento muy difícil, y desde ahí esas relaciones que había entre las dos armadas, entre la venezolana y la colombiana, ya nunca hubo pues ni esa confianza recíproca, ni las buenas relaciones que había antes del acuerdo de Caraballeda de 1981. No, y es que acuérdese que un par de años más tarde estuvo el incidente de la fragata y y ahí estuvimos a punto de la guerra, ¿no? A punto de guerra. Porque verdaderamente el presidente venezolano se tomó sus tragos y no pudo salir, porque la idea que tenían era declararnos la guerra con una declaración del presidente. Sí. Nosotros estuvimos a un paso de la guerra. ¿Y esa zona del Golfo es hoy en día patrullada por la Armada colombiana? No. ¿O por allá no se meten para no provocar a Venezuela? Por allá no se meten. Exactamente, Mario Andrés. Desafortunadamente, la determinación del gobierno fue no entrar. O sea que la Armada llega solo hasta Castillete, y ahí no pasa. A Castillete, sí. Ahí sí. Baja un poquito, pero nunca se mete llega hasta a Punta Espada. Hasta Punta Espada, sí. Ok. Punta Espada. Almirante. Es que la tesis venezolana, ¿no? De la costa seca. La costa seca, imagínate. La costa seca es que la costa no tiene derecho a tener, ¿no?, ningún espacio marítimo. No. Es que los venezolanos siempre quedaron muy resentidos, ¿no? Incluso desde 1891, cuando se produjo el famoso laudo de la reina regente María Cristina, la madre de Alfonso XIII, pues con el laudo que permitió el trazado de los 2.219 kilómetros de frontera que tenemos, terrestre me refiero, pues ahí hubo una dificultad, y es que, bueno, las dos comisiones, como siempre, no se pusieron de acuerdo. Entonces se toma un árbitro internacional, y el árbitro pues es la reina de España, que era la reina regente.
Alfonso XIII estaba muy chiquito. Entonces, ella definió los límites, que son los actuales límites terrestres. Y los venezolanos siempre consideraron que ella le había dado la razón a Colombia, ¿no? Que le había dado la razón a Colombia, había una amistad entre ella, la reina, y Carlos Holguín. Entonces, y ahí vino De ahí viene lo del tesoro Quimbaya. error. El tesoro Quimbaya. El Ahí tesoro viene el Quimbaya tesoro fue el regalo Quimbaya, que le porque dio Holguín entonces a la reina. Holguín comete el error de regalarle el tesoro Quimbaya después de haber llegado pues a esa solución. Y eso fue una torpeza realmente, porque inmediatamente los venezolanos consideraron que eso había sido como una especie de soborno, pues. Y entonces desde ahí han estado ellos resentidos, ¿no? Y entonces, pero no solamente resentidos, sino que ellos consideran que una parte de La Guajira, del Cesar y del norte de Santander, Media Guajira. entonces, ¿no? Por eso no dejan que les toquen un centímetro del Golfo, ¿no? Dice, ya nos han quitado suficiente, ¿no? Pues la verdad es que, ¿no? Colombia, pues, adujo y presentó todas las pruebas. Hay una cosa que tengo en la memoria, Sí. pero un poco desvanecida. Tal vez fue Roberto Urdaneta Arbeláez. Claro, el de los monjes. De la isla de los monjes. De los monjes. Y entonces con eso los venezolanos dejaron arreglado todo. La verdad es que Urdaneta no tenía el poder de hacer esa declaración. Y yo conocí en la Comisión de Acusaciones un proceso contra Urdaneta que jamás se falló. Había un interés político y lo que fuera, y jamás se falló ese proceso. Ay, pero Dios los mío. venezolanos tomaron eso por cierto. Luego ocurrió lo de la fragata y el gobierno colombiano, antes de llegar a la guerra, prefirió aguantarse y se aguantó la costa seca. Esa es la historia que acude a mi mente y que sé que fue así. Algunos tal vez la recuerdan. Pero tal vez verdaderamente donde nosotros perdimos la posibilidad de continuar, de tener una posición mucho más firme, fue con la entrega que hicimos de los monjes. Sí. Ese sí, yo creo que ha sido un error de nuestra diplomacia, o no de nuestra diplomacia, porque parece que fue una acción completamente personal, Individual. una acción individual. Autorización. Pero esa entrega de los monjes, fue la catástrofe. Claro, fue terrible porque entonces les dio pie a ellos para inventarse, trazar una línea, ¿no? Vertical desde Punta Espada hacia arriba, ¿no? Y dijeron todo lo que queda, ¿no? De esta línea hacia la derecha es nuestra, porque allá a la derecha estaban los monjes, ¿no? Entonces es lo que los lleva a ellos a considerar que ya todo ese mar hacia la derecha es de ellos. Y ya ese no es el Golfo, ese es el mar de arriba. Es que nosotros llegamos hasta la costa solamente, pero la de la playa para allá era de ellos. Claro, y por eso los venezolanos no han podido arreglar todavía las fronteras marítimas con Haití, ¿no? Y con otras islas ahí del Caribe, precisamente por eso, siguen considerando pues que el mar es de ellos. La verdad es que ha sido siempre una actitud respaldada más por la fuerza que por cualquier otra cosa, ¿no? Ellos siempre pues se han ufanado de tener pues unas fuerzas armadas, ¿no? Tanto de tierra como de mar, como de aire, y lógicamente pues las armas son para usarlas, ¿no? Y como las armas son para usarlas, nos provocan la guerra acá a Colombia. Por cierto, cuando el gobierno de Alfonso López Michelsen, él era muy amigo de Carlos Andrés Pérez, y entonces en un encuentro de estos, ¿no? Aquí en Colombia le dijo, oye, Carlos Andrés, ¿y por qué estás comprando tantos aviones y esas vainas y que F-16 y no sé qué cosa? Eso es para hacernos la guerra a nosotros, ¿no? ¿No? Eso no es para ustedes pelear con Estados Unidos, ¿no? Que son los que le venden unos avioncitos a ustedes. Eso es para hacernos la guerra a nosotros. Le dijo, mira, Alfonso, no te preocupes, la guerra la ganaríamos si los pilotos fueran colombianos.
Y hay otro episodio villano. Resulta que Claudia de Colombia era una mujer muy linda y estaba cantando allá en Venezuela. El presidente, no me acuerdo quién era, se enamoró de ella porque era muy linda. Y ella ya, tomada la confianza, le dijo, señor presidente, devuélvanos los monjes. Claro, eso fue un escándalo de prensa, ¿no? Y salió por todos lados. Sí. ¿Y los monjes son habitados o son No, deshabitados? no. Eso es tienen ahí una base de guardacostas muy bien tripulada, con muy buenos radares. Es un puesto militar importante.